Vas a tener que estar dispuesto a morir para que tu vida cambie por completo. O sea, si realmente lo que tú quieres es elevar tu nivel de conciencia, evolucionar espiritualmente y cambiar tu realidad, sí o sí vas a tener que enfrentarte a varias muertes de tu propia identidad. Soltar una identidad o desidentificarte de un autoconcepto que has creado acerca de ti y del personaje con el que te has identificado no es cualquier cosa. Se requiere de disposición, de entrega y de voluntad, ¿vale? O sea, la espiritualidad real realmente implica la disolución del ego, ¿vale? Eso es la espiritualidad real. Y la disolución del ego no es cualquier cosa, ¿vale? O sea, nosotros hablamos de la disolución del ego, pero realmente pocos estamos dispuestos a renunciar al ego. Porque en el fondo estamos enamorados del personaje que hemos construido. En el fondo estamos enamorados de nuestro yo. Entonces, el camino espiritual se trata de irnos entrenando en esta vida a ir muriendo poco a poco, ¿vale? Ir muriendo pequeñas partes de nosotros, que eso es lo que podemos llamar una identidad, una idea. En la medida que nosotros soltamos una idea, ¿vale? Una idea que sostenemos en la conciencia, vivimos una pequeña muerte porque estamos renunciando a lo que creíamos que éramos. Porque las ideas es lo que crean el personaje con el que te has identificado. Entonces, cada vez que tú estás soltando una idea, de alguna manera, estás teniendo la humildad de darte cuenta de que esa idea no es la verdad y por lo tanto la entregas y la sueltas. Y cuando sueltas una idea que tenías en tu mente, que llevabas tiempo arrastrando y que creías durante mucho tiempo que era la verdad, empieza a desvanecerse una identidad de ti, ¿vale? Y empiezas a sentir como un vacío antes de... Es como se pasa por un vacío cada vez que se suelta una identidad, se pasa por un luto, ¿vale? Un luto es como una parte de mí ha muerto, bueno, pues estoy pasando como ese momento de sinsentido, falta de motivación y tal, pero eso es un luto que tarde o temprano se acaba pasando para ir conectando más profundamente con nuestro verdadero ser. Entonces, el trabajo espiritual real se trata de estar constantemente entregando las ideas a Dios. El verdadero camino espiritual no se trata de atraer objetivos, sino de disolver las tendencias del ego. Y para disolver las tendencias del ego, como os he compartido en muchos podcasts, se tiene que hacer a través de la voluntad espiritual. Pero bueno, ahora os voy a hablar de cómo transitar esa identidad para pasar a un siguiente nivel y elevar tu nivel de conciencia, que es en última instancia lo que estamos buscando. Y te lo voy a compartir desde la visión hawkiniana, ¿vale? Que para el que no lo sepa, David Hawkins es el creador del mapa de la conciencia, ¿vale? No solo es el creador del mapa de la conciencia, en su tiempo fue un psiquiatra reconocido en Estados Unidos, porque fue como una eminencia, porque la gente que iba a sus consultas se sanaba. Entonces, como se sanaba, empezó a que la voz pues empezase a de alguna manera expandirse. David Hawkins no solo fue un reconocido psiquiatra, sino que también luego se iluminó, ¿vale? Y sus libros están calibrados dentro del mapa de la conciencia, pues muchos de ellos en 900 y pico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, y además ya se ha investigado, que la información que salía de David cuando él estaba iluminado en esta encarnación era de 1000. O sea, la máxima expresión divina manifestándose en la forma. Estos libros, literalmente, este libro calibra en 980, el ojo del yo para el que le esté escuchando en Spotify. Este libro calibra en 980. Tiene capítulos que calibran en 970. O sea, literalmente, a mayor nivel de conciencia tiene algo, más es la expresión de Dios. Y cuando se llega a 960, 970 hacia 1000, que es la máxima expresión de Dios en el cuerpo físico, no hay ego. No hay nada de ego, ¿vale? O sea, literalmente es la pureza de Dios hablándonos sobre cómo transitar el camino para regresar a Él. Literalmente. Literalmente. O sea, literalmente este libro está escrito por Dios. Pero, claro, puede parecer arrogante porque si te fijas en la forma, creerás que digo que David Hawkins es Dios. Y no, no estoy diciendo que David Hawkins es Dios. Del mismo modo que muchos libros sagrados, como el Bhagavad Gita, la Biblia, es que hay tantos libros sagrados de los cuales Dios se ha expresado, pero la información que baja es de Dios, ¿vale? Es de Dios. No el personaje es Dios,
¿vale? La forma no es Dios, pero el mensaje que llega es de Dios, ¿vale? Entonces, simplemente David Hawkins, igual que Buda, o igual que Krishna, o igual que Jesús, fueron avatares espirituales. Un avatar en sánscrito significa divinidad encarnada, ¿vale? O sea, es como la manifestación de lo divino hecha en la forma. Entonces, Jesús no tenía nada de ego. O sea, en Jesús no hablaba de ego. Es más, Jesús decía, en mí no hay nada del maligno, no hay nada del ego, en mí no hay nada. Y literalmente él era una ventana directa de Dios, ¿vale? O sea, era Dios expresándose plenamente a través de Jesús, pero plenamente, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de interferencias. Bueno, pues todos los que han llegado a 1000, que son pocos los conocidos, son ventanas directas a Dios, ¿vale? Porque son literalmente la expresión de Dios sin interferencias. Literalmente, David fue un alma que calibró en 1000. Bueno, la conciencia llegó al estado de 1000, donde expresó sus libros, ¿vale? A través de El ojo del yo, el descubrimiento de la presencia de Dios, yo, realidad y subjetividad. Este es otro tema. O sea, mucha gente que yo digo esto o hablo de esto, realmente o pensará que soy un fanático y un friki y que estoy como una cabra diciendo que David calibra en 1000. Y después está el otro grupo que se ha leído El ojo del yo, que se ha leído Yo, realidad y subjetividad, que se ha leído El descubrimiento de la presencia de Dios, que le ha llegado David le ha tocado, ¿vale? La enseñanza, la pureza de David le ha tocado y entenderá perfectamente por qué digo lo que digo, ¿vale? Lo entenderá perfectamente, pero os lo digo muy en serio, no lo digo desde la vanidad ni desde la arrogancia, ¿eh? O sea, os lo digo simplemente para que entendáis que estamos bendecidos. Teniendo estas enseñanzas estamos bendecidos. Pero bueno, estas enseñanzas literalmente te enseñan la guía práctica para la disolución de las tendencias del ego, elevar tu nivel de conciencia y regresar a casa, regresar a Dios, ¿vale? O sea, literalmente este libro te habla de cómo regresar a Dios. Ahora, hay matices y hay una letra pequeña. ¿Quién quiere regresar a Dios ya? Esa es la pregunta, ¿sabes? Porque todos queremos acercarnos a Dios. Sí. En un grado sí, en un nivel sí, queremos acercarnos a Dios, pero realmente querer llegar a Dios completamente es estar dispuesto, o sea, querer iluminarse sí o sí. Iluminarse implica la disolución completa del yo, la disolución completa de la identidad con la que te identificas. Soltar la identificación, eso es la iluminación, pero claro, no todos estamos dispuestos, pero el objetivo al final está en ir aplicando las enseñanzas y las prácticas, ¿vale? Y en la medida que tú te vayas comprometiendo y lo vayas aplicando y vayas aplicando las prácticas, va a empezar a cambiar tu vida, pero habrán cosas donde incluso entres en momentos de difíciles de tu vida, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy atravesando una etapa en mi vida donde estoy soltando una identidad bastante y siento una pérdida. Estoy sintiendo una pérdida. Y todo esto ha empezado desde ahora aproximadamente 2 meses que empecé, bueno, volví como a alinearme a la energía del maestro, de David, y empezó otra vez la inspiración de querer implicarme plenamente en las prácticas para la disolución del sufrimiento, de los conflictos, etc. Y entonces empecé a absorber otra vez la osmosis de los libros de David, que ya los leía, pero como otra vez desde el corazón, porque había pasado por un momento difícil. Entonces, al volverlo a retomar, es como que se ha activado la inspiración en mí para comprometerme de forma más comprometida, ¿vale? De forma más disciplinada, lo que se tiene que hacer para acercarnos a Dios, ¿vale? Que aquí te lo voy a compartir y en todos los podcasts. No sé cuánto va a durar este vídeo, he decidido no ponerle tiempo, pero porque quiero hablarte también de cómo yo lo estoy transitando y tal. Entonces, soltar una identidad implica compromiso con la evolución espiritual. Si no hay ese compromiso previo con la evolución espiritual, entonces las prácticas no van a ser útiles. Todo lo que te voy a compartir aquí no va a ser útil para tu proceso. Entonces tienes que entender que primero tienes que tener un compromiso y un corazón abierto de decir, realmente estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a aplicar y de todo corazón quiero acercarme a Dios. Ese es el primer objetivo que tienes que tener. Y es más, si realmente quieres aplicar estas prácticas que te van a llevar a la liberación de tus conflictos, tienes que tener un objetivo principal, que es amar a Dios por encima de cualquier otra cosa.
Y para amar a Dios tenemos que activar la devoción. No te preocupes que esto también te lo voy a compartir porque es todo lo que, es todo lo que he estado aplicando que me está llevando a este cambio de identidad. O sea, como os decía, yo estoy soltando ahora una identidad, una idea sobre mí. Como os decía, yo estoy soltando ahora mismo Bueno, yo ahora estoy pasando por un proceso de sensación de vacío, falta de sentido, falta de claridad, porque siento que estoy soltando una identidad que llevaba arrastrando durante mucho tiempo. Y la identidad que estaba arrastrando durante mucho tiempo era la de la necesidad del reconocimiento del mundo, necesidad de validación del mundo, necesidad de querer ser alguien. Y entonces todas mis acciones de mi emprendimiento, la gran mayoría de ellas, había un deseo oculto de querer demostrar mi valía y de querer ser alguien importante, ¿vale? Eso es lo que aparecía en la conciencia, de querer ser alguien importante. Y al cabo de un proceso de darme... Bueno, de repente empecé a hacer el trabajo interno, empecé a examinar qué es lo que estaba sucediendo dentro de mí porque estaba en un punto donde me sentía mal por no tener resultados. Y entonces, claro, al examinar veo que había un apego profundo a ganar más dinero, pero ese apego profundo a ganar más dinero en el fondo era a querer ser alguien. Y entonces desde que descubrí esa causa del deseo que tenía de querer ser alguien, me he comprometido con liberarlo y soltar esa necesidad de querer ese reconocimiento, de querer la valía y tal. Y claro, al haber estar soltando toda esta energía acumulada, esta represión de este jugo de querer ser alguien, es como que me ha dejado de parecer atractivo querer ganar más dinero. Me ha dejado de parecer... Bueno, hay cosas de mi emprendimiento que ya no me motivan tanto como me motivaba antes. Es un momento de mi vida donde me noto sin inspiración. Y hacía tiempo que yo no pasaba por algo así, bastante tiempo. Y justamente todo esto empezó a suceder cuando me empezó a aplicar las prácticas que me comparte David en todos sus libros. Nos hemos empezado a reunir todos los domingos aquí en Gran Canaria con unos amigos en mi casa para entregar a Dios. Y como que el proceso espiritual y la entrega se ha intensificado. Se ha intensificado bastante y lo que me está pareciendo atractivo ahora es querer acercarme más a Dios y querer... como intensificar la voluntad espiritual para rendirme a Dios. Es como lo que está sucediendo ahora en este momento de mi vida. Entonces, claro, todo lo que yo aplicaba en Miami, yo me acuerdo que en Miami escuchaba audios de Kevin Trudeau, de manifestación, y de alguna manera me daba una energía positiva para levantarme temprano, para ponerme a topo, para querer ser el mejor, para ir al gimnasio, para tal, y todo eso lo sigo haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que desde una energía distinta. Entonces, claro, eso ahora no tiene sentido para mi proceso actual. Claro, porque en el momento en el que yo me siento ahora, me siento como perdido, con falta de claridad y con poca motivación. Entonces me venía la tentación del ego de decir, vuelve a escuchar los audios de Kevin Trudeau para volver a coger hábitos tipo de 5 de la mañana y tal y recuperar energía. Pero había una voz dentro de mí que me decía... No es por ahí tu camino, ¿sabes? Tu camino no es ese. O sea, tu camino no es retroceder al campo de energía que te encontrabas cuando estabas en Miami, porque aunque aparentemente estuviese bien, estaba en el nivel del orgullo y el nivel del deseo. Sin duda, sin duda. En el nivel del orgullo y en el nivel del deseo. Lógicamente, hay momentos donde el alma vuelve a su estado actual, porque mi nivel de conciencia prevalente que me han testado está por encima de 200, ¿no? Y el alma gravita a su estado prevalente de forma natural y de forma automática. Es decir, todos tenemos un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia prevalente es el que el alma gravita siempre y vuelve a su estado original o a su estado natural. O sea, yo puedo tener una discusión, bajar a la ira, pero después mi nivel de conciencia prevalente lo vuelvo a recuperar de forma automática y de forma natural, ¿vale? Y entonces... pero a la hora de emprender sí que me acuerdo que yo sentía algo de orgullo y en muchos vídeos que he subido en YouTube me siento con un campo de energía sutil del orgullo. Pero claro, ese orgullo me daba la identidad, ¿sabes? El orgullo de yo sé, los demás no saben, o yo sé más que los demás, ¿vale? Ese era el posicionamiento, yo sé más que los demás. Y de repente... Ha estado sucediendo desde hace aproximadamente 2 meses que se me activó el campo del orgullo espiritual muy grande con un amigo. Y entonces caía en el posicionamiento de querer decirle que está equivocado, que lo que está diciendo no está bien. Y por temas espirituales, ¿eh? O sea, la discusión era tema espiritual.
Y ahí es donde yo ahí me empecé a comprometer con la verdad, ¿sabes? Con la práctica espiritual diligente, disciplinada y comprometida para disolver toda negatividad que aparezca en la medida que aparezca. Disolver toda resistencia que vaya apareciendo. Esa es la práctica real, ¿no? Y entonces apareció un orgullo y un enfado y un resentimiento y de repente me ponía a entregar profundamente a Dios esos jugos emocionales de querer tener la razón, de querer imponer, del miedo a estar equivocado. Una entrega profunda a Dios, literal, y de aperturarme de verdad al amor con esa persona y de pedir con voluntad realmente sentir la presencia de Dios, el amor de Dios y verlo en mi hermano. Y literalmente esas peticiones eran escuchadas. Eran escuchadas todas. ¡Buah! Y ha sido un trabajo brutal de mucha liberación de orgullo espiritual que además justamente haría como una semana anterior o una semana atrás yo le pedí a Dios, le dije, Padre, trae a la conciencia el obstáculo que me impide pasar al siguiente nivel, pasar a un nivel de conciencia mayor y yo un cambio de identidad. Bueno, a mí me han calibrado en 400 altos, ¿vale? 480, 490. O sea, lógicamente me ha calibrado mucha gente, pero de esa gente no me fío ni un pelo, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que me ha calibrado a mí en 580, 590, en 600, pero esa gente no me la creo, lógicamente. Pero me han testado a mí en 400 y pico alto, en su día me testaron hará como 3 años, o así. Bueno, una mujer. Y realmente ese es el estado que he sentido que ha prevalecido y la tentación de los 400 altos, que es el nivel del intelecto, el nivel de la razón, es el orgullo del ya sé. Entonces se me presentó esa tendencia del orgullo porque yo le pedí a Dios que me mostrase cuál era el obstáculo que tenía que entregar. Y entonces, gracias a esta experiencia con este amigo con el que entré en un debate de querer tener la razón, pude entregar mucho orgullo espiritual. Y al haber entregado este orgullo espiritual, cada vez más se ha ido activando en mí la humildad. Pero no te estoy diciendo soy el más humilde del mundo desde la arrogancia. No, pero sí que se ha activado en mí como el decir, es que en realidad no sabes nada, ¿sabes? Es que en realidad no sabes nada. En la medida que iba liberando el orgullo espiritual, de repente me iba impregnando ese conocimiento de en realidad no sabes nada. Como para decir, este sí, este no, este tal, ¿sabes? O sea, no sabes nada, no trates de imponer nada a nadie. Me venía eso y es como que ahora estoy en un punto que he desarrollado mucho la humildad de reconocer que no sé la verdad, ¿vale? Estoy en proceso de aplicarla. Para mí, las enseñanzas de David son la verdad y yo sé que esto es lo que te lleva a Dios, lógicamente, o sea, eso no quiere decir, pero yo estoy en el camino de soltar toda idea, todo posicionamiento y toda percepción. Entonces, cada vez que yo digo yo ya sé, de alguna manera estoy diciendo que mis ideas y mis pensamientos son la verdad. Por lo tanto, me quedaría atrapado en esa identidad. Y en la medida que he ido soltando el orgullo es como que me ha ido apareciendo esa humildad de decir, es que en verdad no sé. Y esa humildad, a su vez, me ha llevado a un siguiente nivel de conciencia. Bueno, por lo menos me estoy sintiendo en otro nivel de conciencia a la hora de relacionarme con el mundo, donde no emito un juicio sobre la realidad que vive. No me siento atacado si están aparentemente juzgando mi realidad. No me siento atacado, no me siento amenazado, no necesito defender mis ideas, no necesito posicionarme. Acepto incondicionalmente a mi hermano y el camino que sigue y no le voy a debatir si está bien o no está bien el camino que está siguiendo. Porque realmente no soy quien para decirlo. Ahora, si a mí me preguntan y a mí me dicen, oye, ¿cómo llevas tú eso? Yo lo voy a decir. Yo, por ejemplo, aquí yo no estoy imponiendo ninguna verdad porque sois vosotros los que estáis eligiendo verme. Pero yo os comparto, para mí la verdad es esta, ¿sabes? Y lógicamente todas las enseñanzas que calibran por encima de 200 son positivas, pero para mí esto es otro nivel. Pero bueno, tampoco estoy como para decirte, no, si lo quieres, o sea, no te voy a obligar a seguirlo o no, ¿sabes? O sea, yo vivo mi vida, yo te comparto lo que yo vivo y tal. Pero bueno, se ha ido desarrollando esa humildad. Y esa humildad me está ayudando a no posicionarme tanto, a no defender mis ideas y a soltar el orgullo del yo sé. Y al soltar el orgullo del yo sé, siento que me estoy conectando mucho más a Dios. Siento que esta humildad me está conectando mucho más a Dios, reconociendo que solo Él puede ser mi guía y solo Él puede saber lo que es más útil para mí. Porque si caigo en el orgullo del yo sé, entonces estoy creyendo que yo sé cómo vivir mi vida. Pero realmente no sé.
no sé cuál es el camino que debo seguir, por lo tanto se lo entrego a Dios, literalmente, porque yo no sé, no sé. Estoy en ese punto literal y siento que eso, pues lógicamente me está llevando a una conexión más profunda con Dios y a una mayor devoción. Y esa devoción, que la devoción es el amor a Dios, me está impulsando a estar más dispuesto a entregar las tendencias del ego que van apareciendo, ¿vale? Entonces, una tendencia del ego, por ejemplo, podría ser el deseo de querer obtener ganancias, ¿vale? Eso podría ser un deseo de querer obtener ganancias. Entonces no me parece difícil entregárselo a Dios. O de repente aparece otro deseo, puede ser un deseo sexual o puede ser cualquier cosa. Pues eso, estar dispuesto a, por amor a Dios, entregar ese jugo, ¿vale? Y es como ir intensificando el compromiso y la voluntad para entregar los jugos, para entregar las tendencias del ego. De repente aparece la necesidad de querer posicionarme para querer tener la razón y querer defender mis ideas, ¿vale? En ese momento tomo conciencia y por amor a Dios renuncio a la necesidad de defender mis ideas, renuncio a la necesidad de posicionarme y renuncio al deseo de querer tener razón. Renuncio. Y cuanto más voy renunciando a eso, más siento que tengo libertad y más me conecto a Dios. Es como cuanto más renuncio a las tendencias del ego, más me estoy conectando al canal divino y más siento que mi identidad se está orientando hacia la identidad divina, ¿vale? Todavía, lógicamente, la identidad divina es libre de condicionamientos, libre de pensamientos, libre de ideas, pero yo me estoy acercando como ahora a la identidad de Dios. Y es como, en la medida que más te acercas, menos te llaman las cosas del mundo y más te llaman las cosas espirituales, ¿sabes? Pero no porque juzgas las cosas del mundo y piensas que tener dinero es una mierda, no, o sea, a mí si me llega dinero yo lo voy a aceptar y voy a aceptar si me caen millones, pero ya no me parece atractivo ni me parece como un objetivo principal. Ahora, a mí, en el punto en el que yo estoy, tampoco me parece... no me parece atractivo. Además, David decía que, bueno, lo decía David y también lo decía Jesús, no acumuléis tesoros en la tierra que son efímeros y mejor acumularlos en el cielo que son eternos. O sea, si mi atención está puesta en querer conseguir cosas del mundo, simplemente estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Porque eso no es lo importante. O sea, pero tampoco es negar conseguir las cosas del mundo. O sea, si te llega dinero no lo tienes que negar ni lo tienes que rechazar. Pero que tu atención no esté puesta en eso. Que tu atención esté puesta en la evolución espiritual realmente, porque eso es acumular tesoros en el cielo. Lo único que se queda registrado para siempre y lo único que se queda guardado para siempre son los datos que tu conciencia ha acumulado, ¿vale? Eso es lo único que se queda registrado para siempre. Y esos datos son las elecciones internas que tú has ido tomando a lo largo de tu existencia. Si has perdonado, si has amado, si has juzgado, si has atacado, si has tal, ¿vale? Ese cúmulo de decisiones que tú has ido tomando es lo único que se queda registrado para siempre. Entonces, si nosotros en lugar de poner nuestra atención y foco en conseguir las cosas del mundo, las ponemos en tener una intención elevada, en optar por una decisión íntegra, en ir a favor de la vida, en comprometernos con la verdad, en acercarnos más a Dios, pues lógicamente va a ser una realidad completamente distinta. ¿Sabes? Va a ser una realidad completamente distinta básicamente porque una me está llevando a registrar algo que queda para siempre y otra me está llevando al desvío y a la distracción. Pero ojo, quiero repetir esto. Querer cosas del mundo no es malo, ¿vale? O sea, si tú ahora estás en el proceso de que quieres conseguir un resultado, yo no soy quien para decirte que eso está mal, ¿vale? Porque no está mal. No está mal. Simplemente hay cosas más elevadas, pero que sea más elevado no es mejor, ¿vale? Que sea más elevado no es mejor. Yo esto que estoy compartiendo no es para todo el mundo y no quiero que tú te sientas mal por si no sientes la atracción de realmente seguir este camino, ¿entiendes? O sea, y que todos caemos en la tendencia del ego, todos caemos en el jugo de extraer placer del mundo, todos queremos conseguir cosas del mundo, no te preocupes. El objetivo es ir renunciando a esas atracciones del mundo y empezar a almacenar tesoros en el mundo interno, almacenar intenciones íntegras, donde eso, cuando nosotros dejemos el cuerpo, el alma, la conciencia gravitará a esas dimensiones y esos planos que le correspondan según las elecciones que ha ido tomando. Eso es la ley del karma, ¿vale? Pero eso es lo único que importa. Ahora, no significa ahora que yo entonces dejo el emprendimiento y dejo de enfocarme en el mundo. No, todo lo contrario. Simplemente recontextualizo mi vida para que se oriente a lo espiritual. No dejo de cambiar las cosas del mundo, lo único que cambio es la intención detrás de lo que estoy haciendo. Entonces, claro,
yo la intención que tenía a la hora de emprender hacía un tiempo, antes de entrar en este proceso, sí que era mucha de compartir y ayudar, pero también había una tendencia o de un deseo de querer ser reconocido, de querer ser alguien, ¿sabes? Y ese apego de alguna manera impide que mi intención sea íntegra completamente a la hora de emprender. Que sí, que en muchos momentos había integridad, pero no siempre. Entonces ahora yo estoy dándole un nuevo significado a mi emprendimiento. Estoy como reorientando el foco de mi emprendimiento y van a empezar a cambiar cosas del canal de YouTube, va a empezar a cambiar cosas porque siento que me estoy dirigiendo hacia otro lugar donde ya la enseñanza es distinta, ¿vale? Para mí. Y quiero sentirme libre y hacer podcasts de este estilo donde me pongo a hablar de lo que me sale de literalmente de ahí, ¿sabes? O sea, de lo que me sale de ahí. Antes había, como estaba el deseo de querer obtener ganancias, es bueno, tengo que hablar de algo para poder meterlos tal, no sé qué. Y es como, ya no, ahora simplemente es compartir con devoción, con amor, lo que a mí me está sirviendo. Y este cambio de identidad pues está revoloteando toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que yo estoy realizando y que es de manera práctica para elevar nuestro nivel de conciencia? Ojos, atentos. Esto que te voy a compartir es la práctica real para elevar tu nivel de conciencia, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que sirven, lógicamente. Si, por ejemplo, tú estás metido en las adicciones y estás metido en robos, en líos, pues es útil que puedas seguir el camino de la manifestación, ¿vale? O sea, está bien porque te eleva el nivel de conciencia. El camino de la manifestación o la ley de la atracción calibra en 250. Es íntegro, está por encima de 200 dentro del mapa de la conciencia. Todo lo que está por encima de 200 es íntegro, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el nivel de la culpa, la vergüenza, el deseo o el orgullo, tener el deseo de que o utilizar la ley de la atracción bien, de alguna manera te eleva el nivel de conciencia, pero luego tienes que pasar a un siguiente nivel, ¿vale? Bueno, no estás obligado, pero todo sirve para la evolución espiritual, pero esto que te voy a compartir es para pasar a un siguiente nivel. Entonces, el objetivo para elevar nuestro nivel de conciencia y cambiar nuestra identidad es estar dispuestos a someter ante Dios los posicionamientos actuales. Es estar dispuestos a renunciar a la vanidad del ego, a renunciar a los yoses, al deseo de querer tener razón, a la vanidad de creer que eres mejor que los demás, a la vanidad de buscar el reconocimiento del mundo, a soltar en la lujuria, soltar todas esas tendencias arraigadas del reino animal, estar dispuestos a someterlo ante Dios. Ese es el verdadero camino espiritual. Someterlo ante Dios implica estar dispuesto a que en la medida que aparezca esa tentación, ese deseo, ese impulso, estemos dispuestos a entregarlo a algo superior. Y así de forma continua y de forma diligente. Lógicamente, habrá momentos donde caigas en reacción y optes por una decisión más negativa. Pero bueno, ese es el objetivo. Y para nosotros poder someter ante Dios esos posicionamientos y todas esas tendencias o tentaciones, tenemos que tener devoción a Dios. La devoción es el amor a Dios, porque si yo no tengo amor hacia Dios y no es mi objetivo principal, me va a ser imposible entregar o soltar esas tendencias del ego, porque las tendencias del ego son muy placenteras y son muy adictivas. Entonces me va a costar soltar esas tendencias porque en el fondo me ofrecen una satisfacción muy grande. O sea, nosotros no soltamos al ego, ni soltamos las tendencias del ego, no porque estemos atrapados y tal, sino porque lo elegimos por placer, ¿vale? Porque el ego nos da placer, ¿vale? El camino de la disolución del ego es renunciar al placer que extrae el ego del mundo. Y en la medida que se va renunciando al placer, te vas acercando a la satisfacción del espíritu, que va más allá del placer, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a someter ante Dios, pero para eso tenemos que tener devoción a Dios, amor a Dios y tenerlo como objetivo principal. Porque si no lo tengo como objetivo principal, lo más probable es que no me ponga a soltar esos jugos, ni me ponga a soltar esas satisfacciones que extraigo. Y seguramente caiga en la tentación. Pero cuando tu objetivo principal es Dios, te preguntas, ¿estaría dispuesto a someter esto por amor a Dios? Y siempre la respuesta va a ser sí, porque si realmente de corazón sincero quieres acercarte a Dios, lo vas a poder hacer. Entonces vas a estar en una discusión, te estarán juzgando por un posicionamiento y te dirán que eres un maleducado o lo que sea, y en ese momento va a reaccionar tu personaje y va a decir, uy, me cago en todo, le voy a decir esto, tal, tal. Pues ahí es donde tú tienes que decir, ¿estaría dispuesto a someter ante Dios la necesidad de contestar y la necesidad de defenderme? ¿Estaría dispuesto a hacerlo por amor a Dios? Y así, y lo entregas. Y entonces no reaccionas. Y así con todas las reacciones que vayas teniendo en tu día a día. Por ejemplo, te viene el miedo
a compartir contenido en redes sociales y te preguntas, ¿estaría dispuesto a entregar este miedo y atravesar la incomodidad por amor a Dios? ¿Estaría dispuesto a someter este miedo ante Dios y atravesarlo por amor a Dios? Sí, y ahí es donde estás activando lo que es la voluntad espiritual. Cuando hay una disposición a la entrega a Dios, que esa es la entrega real, entregar esas satisfacciones, esos niveles de conciencia negativos a Dios, entonces pasas a un siguiente nivel. O sea, estás como acumulando tesoros en el cielo ahí, porque estás almacenando una intención positiva. Y eso está registrando dentro de ti, en el alma, méritos kármicos. Esos méritos kármicos se ven reflejados luego, ¿vale? Es como méritos de decisiones elevadas que van a favor de la vida y decisiones internas que son positivas, que nos acercan a Dios. Lo que es optar por niveles por encima de 200 y renunciar a los que están por debajo de 200. Todas las enseñanzas, todas, absolutamente, tienen su mapa de conciencia. Todas, ¿vale? Lo que pasa es que cada una las expresa de manera distinta. Pero, por ejemplo, creo que el apóstol Pablo, él habla de la codicia, la avaricia, la lujuria y tal. Bueno, pues todo eso son los campos por debajo de 200, que sería como la tentación y el pecado, y por encima de 200 sería la benevolencia, la compasión, el amor, etc. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros sometemos ante Dios, por amor a Dios, las tendencias del ego, ahí nos estamos deshaciendo de una parte de nuestra identidad. Literalmente, nos estamos deshaciendo de una energía que alimentaba nuestra identidad. Entonces, si lo haces continuamente esto, llegará un punto donde te estarás vaciando. Literalmente te estarás vaciando y tu realidad va a empezar a cambiar, tus ideas van a empezar a cambiar. Y lo que antes parecía atractivo para ti, deja de serlo. Antes me parecía atractivo emprender, ser mentor, hacer eventos presenciales de impacto, que me aplaudan y tal. Y ahora me está dejando de parecer atractivo eso. Pero tampoco lo juzgo para la persona que esté teniendo esa atracción. No lo juzgo tampoco. Simplemente es la sensación que yo estoy teniendo ahora, en este momento de mi vida. ¿Sabes? Ya no me siento atraído hacia crear eventos presenciales de alto impacto. Ahora lo que me atrae más es hacer encuentros masivos de gente comprometida con la verdad y hacer retiros y entregarnos todos a Dios. Eso me encantaría. Bueno, suena a secta que te cagas. Pero bueno, entonces es así constantemente. Someter ante Dios, por amor a Dios, las tendencias del ego y optar por una decisión más elevada. Y eso va disolviendo tu identidad actual. Y ahora, pues en la medida que lo vas haciendo, vas entrando en periodos de vacío. En los periodos de vacío es como que no te posicionas en un bando ni en otro, ¿no? Es como no estás aferrado a la idea de la manifestación, porque eso lo has entregado, esa identidad ya no te pertenece, pero tampoco estás en una identidad más elevada. Y yo, por ejemplo, me noto en este punto actualmente, ¿sabes? Me noto como en un stand-by de decir, no tengo ni idea de cómo orientar mi vida ahora mismo. Le estoy pidiendo guía a Dios y estoy soltando la necesidad de encontrar un sentido. Tampoco me siento mal del rollo, tampoco me siento como angustiado y tal. Simplemente me noto como un poco de no saber cómo reorientar o reestructurar mi emprendimiento. Porque lo que voy a cambiar no es el emprendimiento en sí, sino la intención que hay detrás del emprendimiento. Ahora estoy creando un PDF que pronto lo tendréis listo. Y literalmente ese PDF lo estoy haciendo desde la intención de servir a Dios a través de vosotros. Y antes, por ejemplo, cuando hacía un PDF de estos, bueno, y me ha pasado, ¿no? Aparecía el deseo de querer obtener ganancias con este PDF y me decía la mente, bueno, crea este PDF para captar nuevos leads y venderles tu programa. Y realmente el objetivo es que la persona pueda acceder a mis programas, pero cada vez que viene esa tendencia del deseo de obtener ganancias, la entrego. Y digo, no. O sea, este PDF va a ser gratis, pero va a ser para la gente que incluso no pueda pagar mi máster, se pueda transformar. Lógicamente, si accedes al máster va a ser una transformación todavía mayor, pero la idea del PDF es que para la gente que no puede, le transforme la vida también. Entonces ahora el foco está en realmente recontextualizar mi emprendimiento y hacerlo desde el servicio a Dios realmente, ¿sabes? O sea, soltar toda necesidad de obtener ganancias, toda necesidad de conseguir y realmente hacerlo por devoción a Dios, comprometiéndome al máximo con las acciones, porque eso lo decía David, ¿no? O sea, una manera de también acumular méritos kármicos y de acercarnos más a Dios es
el trabajo con esfuerzo, pero desde un esfuerzo de devoción a Dios, no desde un esfuerzo de sufrimiento, sino desde un esfuerzo de una implicación al máximo en aquello que estamos haciendo, una participación plena, dando lo mejor de nosotros con la mejor de las intenciones. Y eso es una forma de acercarse a Dios también, el servicio desinteresado. Entonces ahora yo me encuentro en este punto, por eso estoy grabando este vídeo sobre el cambio de identidad, y lo que estoy haciendo es soltar la necesidad de encontrar una respuesta de cuál es mi camino. Yo siento que no tiene que ver con cambiar de forma, sino recontextualizar todo lo que estoy haciendo, porque lo que antes era una motivación de ganar dinero y ser reconocido, esa motivación ya ha dejado de atraerme, Ahora mi motivación es llevar la práctica firme de las enseñanzas espirituales, acercarme más a Dios y compartir en la medida que surja todo lo que voy aprendiendo, pero sin ningún tipo de fin. Lógicamente siempre seguiré teniendo los programas que tengo. De momento tengo el Club de Atracción Mental, el Máster y el Extreme. El Máster es para los que os queréis dedicar al acompañamiento, lo mismo que hago yo, pues ahí simplemente se realiza un proceso de liberación de bloqueos para emprender, tener claridad de cuál es tu propósito y empezar a ayudar a otros a través de tus dones y talentos. Te enseño la habilidad en desprogramar, te ayudo a que enseñes a otros, o sea, que puedas acompañar a otros en su proceso de liberación y a cómo rentabilizar y atraer ventas. Eso es lo que trabajamos en el máster. Pero aquí en YouTube, y lo que iré compartiendo será lo que me vayan haciendo el corazón de lo que voy aplicando y cómo esto me está sirviendo y me está ayudando. ¿Vale, familia? Así que esa era la idea del podcast de hoy. Quiero que este sea el último capítulo de la temporada 4, porque hay como el ego dice, bueno, hay un cambio de vida, ¿sabes? Se empieza a cambiar la forma también. Vamos a empezar nueva temporada, no sé cuándo, pero quiero ver cómo la oriento, porque, bueno, ahora lo que me está llamando a hablar es de todos estos temas. Entiendo que habrá gente que todavía no conecte tanto, porque lo que sea, porque igual habéis conectado más con otro mensaje de la causalidad, tal y todo eso, y ahora estoy en un punto completamente distinto, ¿sabes? Básicamente eso, bueno, pero es normal, es como el personaje, pues, al final, bueno, la conciencia va evolucionando y las cosas van cambiando. Pero nada, family, cualquier cosa igualmente me podéis contactar por Instagram, nochesala.b, ya lo tenéis debajo en la descripción, y nos vemos en los siguientes podcasts.